estamos aquí listos para empezar un nuevo episodio de Encontrémonos en Punto Raya Punto. Bueno, este día tenemos un invitado, bueno, dos invitados especiales, pero uno de ellos es Patricio López, que nos va a presentar a su gran jefe que tenía en su minuto. Así que, Patricio. Hola, ¿cómo están? Patricio López Garrido. Estoy en un lugar para mí muy emblemático, muy significativo. Gracias a Punto Radio Punto por unirnos acá. Y precisamente reunirnos con quién? Con Carlos Sotomonte, que fue jefe en el grupo de Ciudad de Vicencio del Instituto Nacional, fue mi jefe en la ruta y que hoy es el soberano comendador, Gran comendador. el gran comendador de la masonería acá en Chile. Entonces, nos ha brindado su espacio, su entorno, nos ha presentado a personajes muy importantes en la vida del movimiento Scout, de la lucha política de Chile, y bueno, dejando conversarnos con respecto a, y la primera inquietud, digamos, ya que tú fuiste jefe del grupo más antiguo del país, estamos en mayo, vamos a celebrar 115 años. 115 años. Entonces, Carlos, tú que estás en esta institución tan señera como es la masonería, en este cargo tan que yo me maravillo, me sorprendo gratamente de lo que es, para mí es una consecuencia natural de tu forma de ser, de tu forma de vivir, de tu intelecto. En fin, después de esas flores, dice, ¿cuál ha sido según tú, después de todos tus años de la dirigencia, haber participado en la asociación de Boy Scout y de Guía Scout de Chile, si no me equivoco? Sí, claro. ¿Cuál ha sido, tú piensas, la influencia del grupo Alcides Vicencio o la Brigada Central, posteriormente ligada a Alcides Vicencio, posteriormente ligada a Alcides Vicencio del Instituto Nacional en de este ingreso, de esta estabilización de el movimiento Scout en Chile? Guía y Scout. ¿En qué ha estado la Alcides Vicencio o el Alcides Vicencio aportando desde tu visión? Bueno, lo que hoy día conocemos como Grupo Scout de Alcides Vicencio nace con el movimiento Scout en Chile. Como muchos de ustedes saben, y la mayoría lo hemos estudiado y lo hemos leído, nace a raíz de la visita que hizo Baden-Powell al cono sur del continente. Estuvo en Argentina, estuvo en Chile. A él le gustaba la pesca, le gustaba la exploración, conocer geográficamente lugares diferentes como la Patagonia, la pesca de salmón, de trucha, que a él le gustaba. Lo hizo visitar esta parte del continente americano y mucha gente de la época conocían ya su interés por la formación de los jóvenes y lo invitaron a dar charlas, a conversar sobre esto. Y bueno, a raíz de la charla que él dio en la sala central, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, algunas personas, especialmente profesores del Instituto Nacional, que está inmediatamente al lado de la universidad, forman parte de la misma manzana, se interesaron en esta idea novedosa y se dieron a la tarea de crear el movimiento en Chile. Podría agregar ahí que eso fue en este Salón de Honor de la Chile, estaba organizado por el doctor Alcides Vicencio, ginecólogo distinguido de la época, y el señor Joaquín Cabezas también, que era profesor del Instituto Físico de la Chile. Entonces, en esa charla, fíjate que había muchos jóvenes institutanos y muchos jóvenes también que estudiaban en la Chile en el Instituto, como digo, Físico. ¿Ya? Efectivamente. Ahora, esta reunión fue patrocinada por algunos amigos y algunos agregados militares chilenos en Inglaterra, que habían conocido a Baden-Powell en su rol de militar, pues Baden-Powell, claro, esa era su profesión. Entonces, a través de ellos hicieron el contacto, y por eso que el movimiento en los primeros años había mucha relación entre el mundo militar y el mundo educacional, porque se compartía esta necesidad de formar a la juventud, qué sé yo, en los valores
republicanos, los valores patrios, los valores ciudadanos. Efectivamente, el doctor Vicencio, Alcibíades Vicencio, era miembro de la masonería en esa época, se dio cuenta de la importancia del movimiento para la entrega de valores y sobre todo el cultivo de estos valores, como yo les digo, ciudadanos, éticos, republicanos, que contribuyeran al desarrollo del país, sin diferencias de carácter ni político ni religioso, que son habitualmente aquellos aspectos que dividen a la gente. Claro. Y el doctor Cabeza es bien importante porque fue el fundador, fue el primero que se dio cuenta de la necesidad de formar a la gente en el aspecto físico. Él es el creador del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, el famoso físico, digamos, que hasta hoy día es la que forma profesores de educación física. Y él es el fundador de eso. Y bueno, ambos se dieron cuenta de la potencialidad que tenía este aporte que estaba haciendo Baden-Powell y se pusieron a la tarea de materializarlo en Chile, utilizando desde luego lo que tenían más a la mano, que eran los estudiantes del Instituto Nacional, que estaba a la vuelta, digamos, ahí a 50 metros. Claro. Así que de ahí nace esta primera brigada central, donde había no solo estudiantes del Instituto Nacional, ellos eran la mayoría, sino que también había jóvenes de otros colegios del sector. Con posterioridad ya hubo la necesidad de institucionalizarlo más, una vez que se hizo los primeros campamentos, qué sé yo, y ya se le asoció más directamente al Instituto Nacional, porque a su vez empezaron a nacer grupos en otras partes, grupos en Valparaíso, grupos en otros colegios, liceos. Entonces ya se identificó esta brigada central con el Instituto Nacional. La evolución ahí, está todo, yo voy a estar dando los datos. Dice, se forma la brigada central, esta agrupación espontánea, la brigada central. Esto fue en marzo, 16 de marzo de 1909. Entonces, el 21 de mayo, esa es la importancia de un es que el 21 de mayo se forma, se hace un primer campamento, fue una excursión en realidad, al Puente de los Morros. Y el relato dice que los que concurrieron cazaban en el camino y lo que comieron en este lugar al llegar al Puente de los Morros fue lo que habían cazado. Entonces, y el 21 de mayo entonces se da nacimiento oficial a la Asociación de Boy Scouts de Chile. En términos de evolución histórica, tenemos la Brigada Central, la primera, que a la muerte de Alcibíades Vicencio, si no me equivoco, ahí por el año 11, ahí está, toma el nombre de Brigada Alcibíades Vicencio. Y al año 31 se fusiona con la Brigada Instituto Nacional. Y tenemos entonces la Brigada Alcibíades Vicencio del Instituto Nacional. Y es ahí donde, hace unos tiempos atrás, se celebraba, realmente se hizo un ajuste histórico muy para nosotros, en términos de que la Brigada Alcibíades Vicencio se fundó antes, obviamente, de la misma asociación, y en marzo 16 de 1909, y no el 21 de mayo. Ve qué interesante esa analogía, porque al final uno dice, claro, el primer grupo Scout en Chile fue el Instituto Nacional, o Brigada Central, pero la analogía que haces tú del tema de ir a los morros y que en algún minuto se unifican esas dos instituciones, o sea, dos grupos, las dos brigadas, ¿qué pasa hasta el día de hoy? Por lo menos conversaba ayer con Juan Palacio, con el grupo San Pablo. Están en el mismo lugar, pero siguen siendo, comparten, van a actividades, pero está el grupo Guías, Santa Teresita parece, y el grupo San Pablo de Scout. Bueno, exactamente. Carlos también puede hacer un aporte, porque más adelante, tú recuerdas bien cuando tuvimos los Scouts de la Reforma, yo estaba los Scouts Católicos, la Federación de Scouts Católicos, lo que pasó en la Conferencia Mundial, el tema de pero ya porque Japón, de 71. Sí. Bueno, avanzando un poco en la historia del movimiento, como les digo,
en los años 20 el movimiento creció mucho, digamos, porque tanto las autoridades políticas, educacionales, se dieron cuenta de la potencialidad que tenía el movimiento y empezaron a promover la creación de grupos en los liceos, en escuelas, y especialmente los profesores normalistas de la época se dieron cuenta de la herramienta tan poderosa que nos proponía Powell de darle al muchacho, o cultivar aquello que al muchacho le interesaba y le gustaba. Y esta idea de la aventura, del formar pequeños grupos, que es tan propia del movimiento, el aprender haciendo, el juego, la aventura, la vida al aire libre, etcétera, era una manera muy eficaz y muy interesante y novedosa de atraer a la juventud y utilizarlo como un método educativo. Entonces, creció mucho el movimiento en esa época. Sí. No iba a aportar, Rodrigo, que Carlos delante habló del tema republicano, los temas patrios, que a Cabeza y a Vicencio les llamó mucho la atención al mundo militar, que veía un referente a un héroe de guerra británico. Fíjense que el fundador, lo que decía el fundador de los Scouts, es masón. Y tenemos entonces lo que yo les refería afuera: libertad, igualdad, fraternidad, Dios, patria y hogar. Entonces, los Scouts, desde el punto de vista masónico, tiene que ver entonces con estos principios iniciales, en términos de somos iguales a todos, sin distinción de raza, de credo ni condición social. El Dios es un masón. Dios, patria y hogar. Entonces, eso te dice que efectivamente, cuando tú lo mostraste en el auto, ¿cuál ha sido el aporte de la ciudad de Vicencio? Y me estoy adelantando, disculpe. No, por favor, sea una conversación. El tema de que nosotros, o la ciudad de Vicencio, lo ha hecho generacionalmente por evidenciarnos así. La educación laica, digna, de calidad, perdón. La educación, fíjate que en las tareas, fíjate en la aplicación, fíjate en el Instituto Nacional, las cunas del intelecto, las cunas del libre pensamiento, también fueron cunas que acunaron al movimiento Scout, guía y Scout, desde sus orígenes, y permitieron entonces esta propagación. Hecho. Sin duda. Ahora, yo creo que valdría la pena volver un puntito atrás, en el sentido de que todo esto nace en Inglaterra. Sí. O sea, el sello de Baden-Powell, el sello inglés, es bien importante. Y si ustedes se fijan en lo que era la sociedad inglesa de la época, no era una sociedad ni agnóstica ni atea, era una sociedad creyente. Inglaterra tiene una religión oficial, ellos son protestantes. El segundo lugar actualmente es donde más se desarrolló el movimiento en Estados Unidos, donde también hay una tradición protestante muy, muy importante. Entonces, el movimiento siempre consideró la existencia de este principio global de Dios, patria y hogar. Y la masonería no es una institución antirreligiosa, ni es una religión. La masonería es una institución filosófica, de estudios filosóficos del hombre, de su evolución, de la ética, de aquello que le permite a la humanidad progresar. No es en absoluto antirreligiosa. Al contrario, digamos, la masonería lo que pretende es, al margen de las divisiones religiosas que reconoce que existen, porque en la humanidad hay distintas expresiones, nosotros seamos capaces de generar una moral universal que nos una a todos, que respete las ideas de cada uno en los aspectos religiosos, políticos, que incluya a todas las visiones filosóficas que hay respecto del hombre, de su origen y de su desarrollo. Entonces, por eso que el laicismo no tiene que ver, no es antirreligioso. El laicismo lo que hace es decir, mire, la religión pertenece al ámbito privado, de la familia, de la escuela, pero nosotros cuando nos juntamos no hablamos de religión, hablamos de aquello que nos une.
porque en lo religioso es muy probable que encontremos diferencias, y si así fuera, serían irreconciliables, digamos. Claro, Un musulmán con un bautista, o con un presbiteriano, o un católico. Entonces la idea de Baden-Powell fue esa, ¿eh? Al margen de las divisiones que pueda haber en el tema religioso, nosotros tenemos que ser capaces de crear una sociedad integrada, donde nos respetamos, nos queramos, y donde la fraternidad sea lo más importante, digamos. Bueno, dicho eso, el Instituto Nacional en Chile representaba un poco esa tradición. Chile, desde los años, desde que se creó el instituto hasta 1813, siempre ha sido una sociedad predominantemente católica. Algunos de los primeros rectores del instituto fueron sacerdotes. Uno de los grandes inspiradores, Camilo Enrique, era sacerdote. Entonces, el instituto siempre, nunca ha sido antirreligioso. Lo que sí se convirtió en un centro de unidad, un centro de tolerancia, un centro donde se ponía en valor aquello que nos unía como país, como sociedad, como nacionalidad, como patria chilena, por así decirlo. Independientemente de los avatares, claro, políticos y religiosos. Siempre hubo conservadores y liberales. Nosotros tuvimos de rector a Manuel Montt, pero tuvimos también a Pérez. O sea, hay de todo, digamos. Y el grupo un poco siempre representó eso. Nosotros nunca hemos sido antirreligiosos. Lo que hemos dicho es que la religión tiene su ámbito, que es privado y que nosotros no podemos meternos en ese ámbito, y el movimiento Scout tiene otro ámbito. Claro. Esa es la diferencia. No sé. En los momentos. Perdón, Don Carlos, a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero me gustaría saber cómo usted llega a los Scouts, al Gavín. Bonita la historia esa. Resulta que mi padre era profesor del Instituto Nacional. ¿Ya? Era jefe Scout, y él había hecho su curso insignia madera en el año 60 en Quebrada Verde, en el refugio, en el campo escuela que tenía la antigua asociación de Boy Scouts de Chile. Así que él era aquella de la manada que existía en el Instituto Nacional. Y como él dedicaba los fines de semana a esta actividad, especialmente los sábados, entonces apenas yo pude ser autónomo y empezar a caminar, y me metió al principio iba como acompañándolo a él, y luego ya cuando cumplí como 6 años me metió al grupo, digamos. Fernando Soto Grulli, claro. Mi papá es Fernando Soto Grulli, es insignia madera, fue insignia madera en Loato. Él siempre se enorgullecía de haber estado en el curso con Graham Williams, con George Coty, con otros grandes, Salvador Fernández, con grandes próceres scout de la época. Graham Williams era el jefe scout nacional en Chile. El curso, el general Leo Borges, que era brasileño. Y él era el director de curso, lo que hoy día llamamos 4 cuentas, digamos. Pero en esa época se llamaba director de curso. Sí. Claro, entonces a partir de fines de los años 50 viene la segunda etapa a nivel mundial, que es donde el movimiento se conceptualiza mucho mejor a la luz de las nuevas investigaciones psicológicas, sociológicas, lo que son las características propias del movimiento en función de lo que es la psicología evolutiva del niño y del joven. Y se crea este esquema del curso de insignia madera, de Gilwell. Ahí viene ya la impronta Gilwell, que va más allá de la figura del fundador, sino que ahora ya es una institución mucho más compleja, con más aportes colectivos y con más teoría, digamos, detrás, que sustenta lo que es el movimiento moderno. Y empiezan a darse los primeros cursos de insignia madera, y en eso el grupo nuestro también tuvo una participación bien importante. Yo les contaba que mi papá el año 1960 hizo el curso de insignia madera en Loato, y no fue el primero. Antes que él estuvo Sergio González, el Checho González, que lo hizo en Clan, y estuvo Marco Zúñiga y Hernán Tobar, que lo habían hecho en Tropa, en Scout.
Entonces no fue el primero, en el grupo fue como el segundo, el tercero por ahí, que hizo su curso de insignia madera. Tanto así que era, pero sí fue de los primeros, él empezó a formar parte del equipo nacional de adiestramiento. ¿Sí? Y los cursos se hacían en el antiguo, en Quebrada Verde, que era un campo escuela muy bonito, donde hoy día está Quebrada Verde, pero entiendo que eso se debe haber vendido. Era un bosquecito de eucaliptus, Sí. muy bonito. Eso, que en la quinta región, ¿no? En la quinta región, en Valparaíso, Sí, por el- a la salida sur, digamos, pero por la costa. ¿Ah? Donde está no solo Quebrada Verde, Yo sino que participé alguna vez, pero parece que eso está Laguna El Plateado, por Laguna Verde, Laguna Verde Sí. abajo, sí. en esa zona. Sí, creo que bueno, de hecho la avenida todavía se llama Baden Powell. Ese tramo de la avenida de Cerro Playa Ancha, Correcto. que si no mal recuerdo se llama, las poblaciones son Montedónico, Puertas Negras, y la avenida que lo cruza es Avenida Baden Powell. Y al Correcto. final de esa avenida sí creo que había un predio, que no estoy seguro si pertenece o no todavía a la asociación. Bueno, No debe ese era ser el de los campo Boy escuela de Scouts, ¿no? Quebrada Verde, que era el campo escuela oficial de la Asociación de Boy Boy Scout. Scouts de Chile. Y ahí se hacían los cursos de insignia madera. Y algunos se hacían en Quintero, en lo que era nuestro antiguo refugio scout. Y tengo entendido, doctor, lo disculpe, Sí, quizás un salto que me estoy pegando, pero también, por lo que recuerdo de algunas historias, también se usaba mucho la quebrada de Macul, en esos años, en los 60, 70. Ah, ya. y es probable porque ahí se hizo un jamboree muy importante, claro, que fue recordado porque vino un temporal y llovió y toda la historia. Yo no asistí a ese jamboree, pero fue conocido por eso. Pero no, los cursos de insignia madera se hacían o en Quebrada Verde o en Quintero. Quintero era el refugio que tenía el Instituto Nacional, el grupo scout del instituto, que estaba inscrito a nombre de la asociación en esa época, porque los grupos scout no tenían personería jurídica. Entonces la familia que donó ese predio, que está en la puntilla de San Fuente, lo donó a la Asociación de Guía y Scout, a la Asociación de Boy Scout de Chile, para uso exclusivo del Instituto Nacional, de los Scouts del Instituto Nacional. Oye, Carlos, ¿y tú sabes que con respecto a ese recinto, hubo un jefe del grupo nuestro que dijo, la asociación le pone un pie encima y lo quemó? Claro, eran locuras del momento, porque en realidad había una afinidad bastante buena en esa época. Había muy buena, mucha colaboración entre la asociación y el grupo. Y había muchos scouts de la asociación, del grupo, que participaban en la dirigencia de la Asociación de Boy Scouts de Chile. En las comisiones de rama. Sí, en el equipo nacional de adiestramiento, en distintas equipos ahí de trabajo. Y eso vino a revolucionar. Y a ella se le cambió el nombre de brigada a Grupo Scout. ¿Sí? Y se cambiaron las de Curias por patrulla. Y se crearon las tropas, un poco las que duran hasta el día de hoy. Las secciones eran secciones. Claro. Pasaron a ser Tropas. unidades. Con 4 patrullas, el esquema que conocemos hasta el un día. poco hasta ahora. Y ahí se creó la primera tropa que dura hasta ahora, que es la Quitracoyán. Después vino la tropa Guaye, la tropa Quilahuancú, después la Pellecán, y no sé cuál más se creó con posterioridad. Tuvimos 2 compañías, y el clan, cuando vino la división, se formó la comunidad en la ruta. En ese tiempo era comunidad. Entonces tenías a los pioneros y a los caminantes, si no me equivoco. El clan No, caminante, en ese tiempo en la comunidad existían los peregrinos, 80 o antes de esto. No, ahora sí, mi hija de hecho participó en el... ¿Ahora? Bueno, ¿Hace poco? No, estoy hablando de más de años. Bueno, yo estaba asociándolo a esos años, a los años 80 y cosas así. Yo sé que Éramos clan. Entonces la asociación se fue adaptando a situaciones, y nosotros en un momento dado teníamos un mundo de gente. O sea, antes de pandemia había esa comunidad de la ruta, o el clan que nosotros tenía más de 150 personas. Sí. Era mucha gente, siempre. Bueno,
históricamente ha sido el grupo más grande del país. Bueno, el tema de ser más grande es que también tiene los desafíos de cómo tú mantienes, los retienes en base a una oferta sumamente atractiva. Porque yo a ti te puedo entusiasmar, pero a 500 tú, ¿cómo llego al 500? Me refiero en términos A lo mejor, la atracción. a lo mejor yo, disculpa, Rodrigo, a lo mejor me voy a, como nos estamos saltando Sí. un poco, pero yo creo que la magia que tiene el Gavín, durante los años que yo trabajé en método educativo, si bien teníamos una guía de programa y teníamos una guía de método, el Gavín seguía utilizando su metodología antigua. Y yo creo que ahí está la clave del tema de cómo atraerlo, porque seguían utilizando el tema que fue del principio con ellos, ¿ya? Si bien, claro, el movimiento, la palabra lo dice, tiene que ir evolucionando, vamos en movimiento, pero ellos trataron y mantuvieron algo que a lo mejor otros grupos que no lo hicieron y hoy día desaparecieron. El Gavín está a punto de cumplir 115 años y sigue, y nunca ha tambaleado, así como, oye, tengo 30 niños. Hoy día tú miras grupos que tienen 30 niños o simplemente tienen 8 dirigentes, pero no tienen niños. Yo creo que eso es lo que ha unido o ha mantenido al Gavín en su forma de trabajar, su metodología y su... ¿Qué opinas? No, yo creo que es efectivo lo que dice Rodrigo, porque en el grupo siempre ha convivido eso de conservar la tradición y ir incorporando los adelantos que se han ido probando como positivos. Y siempre hay un poco de resistencia, digamos, a los cambios. Pero en la medida que uno logra mantener lo que yo te decía, que es lo esencial que identifica una institución, y tú logras mantener esa esencia, tú lo demás lo puedes ir cambiando, porque son accesorios, son cosas que no te definen. Yo creo que el grupo nuestro siempre ha mantenido esa tradición y se ha ido acomodando a los nuevos tiempos. A veces con más dificultad o con menos. Y hemos tenido periodos. Claro. El periodo de que el grupo estuvo alejado de la asociación no ha sido el único. Han habido 2 o 3 crisis que coinciden con las crisis del movimiento. Digamos, Sí. Si el grupo no está parte del movimiento, sino que forma parte de eso y tal vez una expresión a lo mejor adelantada. Pero siguiendo un poco con la historia, viene este gran aporte que es el esquema de Gilwell, que se impone en todo el mundo y que llega a Chile, al principio con directores de curso extranjeros, porque en Chile no había todavía ese nivel. Después ya se empieza a completar los esquemas y empiezan a haber diputados de campo, y después directores de curso chilenos. Pero al principio no había que traer gente de afuera para que dictara esos cursos de cine madera. Pero en el instituto había una particularidad, que los jefes de grupo eran profesores del instituto. Entonces, de alguna manera, el grupo está identificado con la estructura del colegio, porque los profesores respondían a la autoridad del rector, eran funcionarios, por lo tanto su cargo de alguna manera tenía una autoridad, que era el rector del instituto, que era una figura muy potente en esa época, hasta hace poco, digamos, seguía siéndolo, una figura muy potente en el ámbito nacional. Entonces, había una identificación muy grande entre colegio y grupo scout. De hecho, el grupo scout formaba en todas las actividades ceremoniales del colegio. Venía una figura importante, vino la reina Isabel, vino Charles de Gaulle a visitar Chile, y los scouts del instituto formábamos nosotros, qué sé yo, haciendo la guardia de honor a la visita de estos presidentes, qué sé yo, en la graduación, en los aniversarios del colegio. Sí. Nosotros izábamos el pabellón nacional, el de la Patria Vieja y el de la Patria y el actual,
la Patria Vieja, porque el colegio se fundó el año 1813, en que esa era la bandera. Entonces, había una identificación muy grande, cosa que se perdió después del golpe de Estado del 73. Ahí ya no hubo, los jefes que vinimos a continuación de eso, éramos voluntarios externos y nos miraban con bastante desconfianza, ¿no? El rector pasó a ser un rector no electo por la comunidad docente, sino que designado. No, nunca fue electo en realidad por la comunidad docente, pero había un proceso de concurso público, como ahora en la alta dirección pública. Claro. En ese periodo todos los cargos de director de escuela y director de liceo se concursaban. Se llamaba concurso para llenar esta vacante y concursaban, y el Ministerio de Educación tenía una comisión de alto nivel que calificaba y designaba finalmente a los que ganaban el concurso. Que es como lo se hace ahora por alta dirección pública, con la diferencia que ahora cuando llega un jefe nuevo puede cambiar el de la alta dirección pública, lo tiene que indemnizar nomás. En esa época no, la gente tiraba hasta que se jubilaban, digamos. Sí, yo creo que eso debe haber durado hasta que empezaron las marchas. Yo egresé en 79 y era así, y siguió a posterior, hasta los 80, yo creo, ¿no? Sí. Los 80. Sí. Y la otra particularidad, que eso yo se lo he echado en cara, el otro día estuve conversando con Rodolfo Peña y le cobré sentimiento. Rodolfo Peña es el jefe que me sucedió a mí. En esa época los jefes de grupo duraban 10 años. Fácil, o sea, se echaban la mochila encima y era un compromiso de por largo aliento, no era una cosa no era un juego, era una decisión importante. Juan Gallo duró 20 años. Después, el que vino después de Juan Gallo fue mi papá, que tomó el grupo el año 60 y lo entregó el 73 porque él era vicerrector, y vino el golpe de Estado y lo exoneraron, a pesar de que su cargo lo había concursado y lo había ganado en el periodo de Eduardo Frei, o sea, no era político, mi papá era funcionario de 40 años en el instituto, pero había gente que tenía interés en estos cargos, así que lo exoneraron. A partir de ese momento ya no hubo un funcionario del instituto como jefe de grupo, ¿ya? Hasta el año 73 el vicerrector era el jefe de grupo y era jefe de grupo scout, o sea, él había hecho los cursos, había estado en campamento, no era un nombramiento honorífico, ¿sí? Y después de Fernando Soto vino Armando Valencia. Armando Valencia, un antiguo scout nuestro que además le ayudó a fundar el grupo del Liceo de Aplicación. Por eso la aplicación teníamos mucha afinidad, porque fue formado por gente del instituto. Teníamos el mismo estilo, el mismo método, digamos, la misma herencia cultural. Sí. Realmente estábamos muy bien. Claro. Y cantábamos eso, el nacional y aplicación, éramos como grupos hermanos, digamos. El detalle que sí, histórico para que no se vaya porque es de atrás, que te profesional. El año 20 para el Jamboree de Olimpia, la delegación chilena fue compuesta por scouts de la Brigada Anciana de Brisos o la Brigada Cercana. Y el que cubrió el evento fue un periodista de nombre Luis Pessoa Guzmán. Y lo cubrió como periodista y en su calidad de jefe de la delegación, o a cargo con las personas de la delegación. Luis Pessoa Guzmán también estuvo a cargo en la Asociación de Budapest. Cuando fueron al tema del ya podía llevar el scout la figura de scout que está en Chile. Y él también es el que generó todo eso funcionaba con comisiones. El monolito que se instaló en 1940 o algo así en el puente de los Morros para conmemorar la fundación de la Asociación de Budapest. Un monolito que aún está, pero está hecho con el paso del tiempo. Entonces, y Luis Pessoa Guzmán fue comandante también en la Brigada de Vicencio. Y cuando yo lo conocí, su historia fue que él
y este de Pedro Maldrán. Tuvo una bronquitis o una neumonía fulminante en esos tiempos y él fallece en su casa y fallece solo. No alcanzaron a llegar sus camaradas de ningún lado. Tópico especial de los scouts. Entonces, para esa generación del scouter que me contaba que lo refería, que es Pedro Malbrán, fue un dolor profundo. El hecho de que tú vivas todo tu vida en una fraternidad, en una hermandad scout, y que en el momento más requerido, así como a Prat, ellos no pudieron llegar. Muy pesado. Sí, sí, conocido el caso de... Ahora, el grupo además se vio incrementada su mística, porque como les contaba yo, una familia poderosa de la época donó este terreno en Quintero, y el grupo se dio a la tarea de construir ese refugio muy bonito, con habitaciones individuales, qué sé yo, y un gran espacio común con camarotes, donde se hacían campamentos y donde la familia lo usaba en la época de verano, de vacaciones. Entonces eran vacaciones familiares de los scouts y sus familias. Y ahí se dio algo que probablemente se da también en otras partes, pero aquí se dio mucho, donde los scouts empezamos a conocer a las hermanas de nuestros compañeros. El instituto siempre fue exclusivamente de hombres. Y empezaron a haber pololeo y matrimonio. Mi mujer es hermana del Negro Muñoz, y lo conocí en los scouts, y la conocí en Quintero. Claudio Espina y la Lidia Catán, y Hernán Monasterio y la Andrea Galvez. O sea, hay enorme cantidad En la familia de Gaby. que nos conocíamos y nos enamorábamos, pololeábamos, que terminábamos casándonos y formando familia, digamos, hasta el día de hoy, por la existencia de este refugio. El refugio fue muy importante en la historia del grupo.